pecho destrozado. Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos este espacio. Como Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quiero dar los más sinceros agradecimientos. A ver, en lo que tiene que ver con lo de el pedir perdón, este acto viene casi más que obligado por unas sentencias de la Corte Constitucional. La última era la T-1025 y ante el incumplimiento la Corte Constitucional dicta el auto 164, donde le exige al gobierno colombiano y a todas las instituciones de sentarse con la Comunidad de Paz sobre 4 puntos que hemos planteado, que ha sido la creación de una comisión de evaluación de la justicia en cuanto a lo que tiene que ver con los crímenes cometidos contra la Comunidad de Paz. El segundo punto era el acto de retractación, y que habíamos, mediante el auto 164, habíamos tenido varias reuniones con el Ministerio del Interior y todas las instituciones del Estado para adelantar este punto. Finalmente el gobierno se comprometió a hacer la retractación pública en presencia de embajadas, altos organismos de derechos humanos, algunas ONGs. Habíamos considerado que la Filarmónica estaría también en ese acto público. Finalmente el gobierno nunca cumplió. Los otros temas, como era la Comisión de Evaluación de la Justicia, finalmente estuvimos intentando y tampoco no se pudo adelantar. Los otros 2 puntos, que era el tema de seguridad, en cuanto que tiene que ver con levantar el puesto de policía de San José de Apartadó, porque este fue impuesto y la seguridad para la comunidad tiene que ser una concertación y no una imposición. Este puesto de policía fue colocado después de la masacre del 21 de febrero de 2005, donde mueren 7 miembros de la comunidad y un campesino de la zona, y que esta masacre es cometida por la fuerza pública del Estado colombiano, junto con paramilitares ya en desmovilización. Y esto lleva a que este puesto de policía viola todos los principios de la Comunidad de Paz, que es una comunidad neutral ante el conflicto, y que el 23 de marzo de 1997 hemos firmado una declaratoria en presencia de organizaciones internacionales y también instituciones civiles del Estado colombiano para exigir el respeto por las graves violaciones a los derechos humanos de la población civil en la zona. Finalmente, todos estos crímenes que se han cometido contra la Comunidad de Paz están en impunidad. Y por eso entonces nosotros no necesitamos la presencia armada del Estado colombiano, sino una concertación, y por eso pedimos que el puesto de policía se retire del corregimiento y que se cree unas zonas humanitarias en la zona para que la población civil pueda ser respetada por los días en momento de confrontación armada. Pero esto hasta el día de hoy no ha sido posible. Todos los crímenes, 2.400 violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra la Comunidad de Paz, todos los hemos puesto en conocimiento de todas las instituciones del Estado colombiano, ante todas las altas cortes, ante todos los organismos de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y hoy se cursan en la Corte Penal Internacional. Hemos obtenido varios reconocimientos a nivel internacional. Somos una de las comunidades más conocidas en el mundo, pero finalmente el Estado colombiano continúa la persecución de muerte contra nosotros. Nosotros tenemos también presencia internacional en terreno de 3 ONGs que nos acompañan como observadores de las graves violaciones a los derechos humanos, pero ni aún así ha sido posible parar toda la barbarie del Estado colombiano. En este momento el gobierno de Juan Manuel Santos hablaba de una retractación, pero esto no es lo que nosotros hemos pedido ni lo que él se había comprometido. Para nosotros esto sigue siendo falso y sigue siendo una falta de voluntad del gobierno colombiano por cumplir las sentencias de la Corte Constitucional.
Bueno, pues a ver, primero que todo las ONGs, claro, para las personas internacionales siempre es una zona muy dura porque estamos en una zona tropical, los bichitos bastante rebeldes contra ellos. Y bueno, pero ellos se mantienen pues gracias a la solidaridad, porque una persona que toma la decisión de irse como voluntario a subir allá con nosotros es una persona muy decidida y que agradecemos altamente a todas las voluntarias y voluntarios que han ido a acompañarnos. En el caso del padre Javier Giraldo, que es uno de los mejores defensores de los derechos humanos en Colombia y que por eso tiene persecución de muerte igual que nosotros las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y afro, líderes comunitarios, y que el 22 de octubre estábamos en Italia recibiendo la honorificación de la ciudadanía de honor por el trabajo de la defensa de los derechos humanos que realiza la comunidad y también el padre Javier Giraldo en el país, en Colombia. Y que para nosotros es muy importante esto porque es para nosotros la manera de que la humanidad empieza a juzgar todos los crímenes que ha ido cometiendo el Estado colombiano, porque para nosotros no habrá más justicia en el país, sino que la humanidad juzgue realmente todos los crímenes que se cometen. Desde ahí que entonces hemos dejado en conocimiento de todos los diputados, concejales, alcaldes, que nos han recibido en Italia, Alemania, Bélgica, Suiza, Inglaterra, y que últimamente hemos estado también acá en España, y que agradecemos altamente porque es una situación bastante difícil, porque para nosotros ya casi 17 años de visibilizar toda la grave violación a los derechos humanos, colocar en conocimiento toda la barbarie que viene cometiendo el Estado colombiano contra nosotros y que no se pueda parar todavía hasta el día de hoy, porque hoy sigue esta grave violación a los derechos humanos, la relación de la fuerza pública con los grupos paramilitares, las instituciones del Estado colombiano siguen de la mano con el paramilitarismo. El paramilitarismo sigue asesinando la población civil en la zona del corregimiento San José de Apartado. Últimamente, en estos últimos meses, estamos hablando ya de unas 35 familias desplazadas forzosamente por los paramilitares. Una zona que está militarizada, pero también existen unos 1000 paramilitares que patrullan junto con la fuerza pública y que han sucedido varios asesinatos. La confrontación armada también sigue siendo igual, porque pues la zona ha sido sometida desde hace muchos años a confrontación armada, todos los actores armados se permanecen en la zona y esto coloca en grave riesgo a la población civil que estamos intentando defender la vida y defender el derecho a la tenencia de la tierra. Usted da un dato ahí de 261 personas asesinadas, de una comunidad de 1200, es una cifra terrible, y otros miles de violaciones a los derechos humanos documentadas, ¿no? Así como 3 condenas de la Corte Constitucional que el gobierno se niega a acatar, a cumplir. Eso les ha llevado a romper con el Estado. Sí, nosotros ante toda esta grave violación a los derechos humanos y ante la inclemencia de unos gobiernos que nunca quieren acatar la misma Constitución Nacional y violan todas las leyes nacionales, pues hemos decidido hacer ruptura frente a la justicia, es decir, frente a la Fiscalía, y también hemos renunciado a la interlocución con un Estado criminal, porque para nosotros no es un Estado de derecho, no es un Estado legítimo, un Estado que asesina a sus propios ciudadanos, cuando lo que le encomienda a la Corte Constitucional es proteger y cuidar la honra y bienes de todos los colombianos. Y en este caso es todo lo contrario, por eso nosotros ya hemos desconocido entonces a estos gobiernos y por eso hemos rompido la interlocución. Y parte de esta gira ha sido entonces pedirle a la comunidad internacional, a eurodiputados, concejales y alcaldes que envíen cartas al gobierno para que se siente con la comunidad a discutir estos 4 temas.
Sobre las negociaciones o acuerdo de paz que se adelantan en Cuba, nosotros como comunidad de paz, pues realmente pensamos que la salida debe ser un acuerdo entre las dos partes, pero que vemos con grandes preocupaciones, porque este gobierno que está hablando de paz en La Habana mantiene los mismos paramilitares que fueron creados en 1962, acuerdo del gobierno de Colombia con el de Estados Unidos para el exterminio de los sindicatos obreros, de los partidos de oposición política de izquierda, y finalmente era eso, ¿no? Lo del exterminio del supuesto comunismo en Colombia, y que desde entonces vienen todos los centenares y miles de muertos que se han dado en Colombia de todas las organizaciones sociales populares. La otra preocupación que tenemos como comunidad es el caso de este gobierno está intentando que se le dé fuero militar a las fuerzas militares, y con esto sería muy grave para nosotros lo que vemos, porque si este gobierno está hablando de paz, ¿para qué quiere inmunidad para los militares? Si va a haber paz en Colombia. Y la preocupación no es simple, sino porque en estos años los militares han sido responsables de miles de muertes como falsos positivos, donde han asesinado cantidad, miles de civiles, y los han pasado como guerrilleros muertos en combate. Todos estos miles de falsos positivos nos preocupa muchísimo. Esto lo hicieron sin tener inmunidad ante la justicia. ¿Qué tal cuando vayan a tener inmunidad ante la justicia? Por eso es una de las preocupaciones muy grandes que tenemos. Otra de las preocupaciones que hemos venido manifestando en todos los países con los eurodiputados y toda la parte política y organizaciones de solidaridad es lo del Procurador General Ordóñez, que es una cuota política para nosotros del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que ya se ha dedicado a destituir personas de la vida pública en Colombia. Solo lo hace a dedo, como hizo con Piedad Córdoba. Ahorita acaba de destituir el alcalde de Bogotá, Petro, y seguido estaría Iván Cepeda, que estaba representando a las víctimas en Colombia y que hoy ya está siendo parte de la vida política. Otro problema que vemos grande dentro de esto es el verdadero problema que ha llevado a Colombia a una confrontación armada, que ha sido la desigualdad social, ese problema social que ninguno de estos gobiernos han querido resolver. Y que este gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos, hoy cada vez ahonda más, porque en Colombia todo está siendo privatizado. Quiere decir que el problema social cada vez va a ser más grande, y ese ha sido el motivo grande de la violencia en Colombia. Entonces vemos con grandes preocupaciones todo esto, pero esperamos que ojalá esto llegue a felices términos. Eso tendrá que ver mucho también desde el acompañamiento a nivel internacional que se haga este proceso, porque los procesos que se han adelantado en Colombia hasta ahora no han servido sino para incrementar la violencia. Esperamos que este no vuelva a ser otro proceso más para incrementar la violencia en Colombia. Por eso yo creo que la comunidad internacional que pueda acompañar el proceso pues debería tener como muy en cuenta cuando se sientan con el gobierno y colocarle todos estos temas en conocimiento para no volver a repetir eso, porque sería un fracaso muy grande para el pueblo colombiano si esto llega a fallar otra vez. Bueno, nosotros toda esa parte, lo que tiene que ver con vivienda, con salud, con educación y la misma producción, eso lo resolvemos nosotros autónomamente. Nosotros al Estado colombiano no le estamos exigiendo ni un solo peso. Nosotros eso como comunidad, comunitariamente, como si fuéramos una sola familia, hemos ido como reconstruyendo todo el tejido social que fue destruido. Porque antes teníamos escuelas, centros de salud, cada familia teníamos nuestras viviendas, teníamos ganado, teníamos una despensa agrícola, todo eso lo acabó el Estado, volvimos a empezar de ceros. Hoy estamos recuperando de nuevo todas esas tierras que habíamos dejado con el desplazamiento en el 97.
cada familia, miembro de la comunidad, volvemos a tener vivienda, las escuelas las hemos vuelto a reconstruir, la educación la hacemos autónomamente desde la comunidad con jóvenes de la misma comunidad. Es una educación alternativa, distinta a la educación oficial del Estado. En el campo de la salud hemos trabajado también autónomamente en la parte más de prevención, haciendo un poco más de la parte de saneamiento y mejorando también la parte de la alimentación. Nosotros hemos logrado conseguir por las buenas prácticas de cultivar el campo, certificación orgánica, y hoy hemos alcanzado a exportar cacao. Antes estábamos exportando bananitos, pero finalmente tuvimos muchos obstáculos por toda la persecución, y pues ha sido una de esas, la de los bloqueos, que finalmente no pudimos ya exportar más lo de los bananitos. Hoy seguimos exportando cacao a Inglaterra y Alemania. En Inglaterra con Luz y en Alemania con GEPA. Entonces yo creo que eso ya nos va dando posibilidades de ir generando ingresos a las familias, y pues que estas empresas para nosotros es otra forma de generar empresa a nivel internacional, porque rechazan todos los crímenes que se cometen contra la violación a los derechos humanos contra la población civil. Ellos se están pronunciando, además de ello tienen un comercio más justo, y también hay un apoyo social a los campesinos. Para nosotros ha sido una experiencia muy importante, porque las multinacionales que hemos conocido son todas violadoras de los derechos humanos, han aportado dinero a los paramilitares para cometer cantidad de crímenes. Estas tienen todo lo contrario, por eso pues hasta ahora estamos contentos de haber podido conseguir relacionar comercio con ellos. Esperamos que más adelante no vaya a ser lo contrario, porque creemos que son personas muy conscientes que hacen un trabajo muy importante en otros países con otras comunidades igual que nosotros. Entonces tenemos una muy buena relación y esperamos seguir a futuro ampliando las exportaciones. Bueno, yo creo que en Colombia hay muchas comunidades, hay mucha lucha, ¿no? Primero que todo están las comunidades indígenas, que son las de tradición de lucha ancestral. Pero también están las comunidades afrodescendientes, y tenemos muchas comunidades que tenemos relación, espacios de encuentro, a veces van a la comunidad, porque nosotros hemos creado lo que se llama la Universidad Campesina, donde trabajamos 4 temas, que es lo agroalimentario, lo de salud alternativa, educación alternativa, y temas de lo jurídico, pero desde el derecho propio de las comunidades. Para nosotros no consideramos que un Estado hace justicia cuando va a hacer justicia, sino que se cometen, al contrario, más injusticias. Por eso creemos que la justicia debe venir creada desde las nuevas comunidades, y por eso nosotros trabajamos mucho el tema de justicia dentro de las comunidades. En esta universidad campesina participan unas 18 comunidades de diferentes departamentos del país. Yo creo que hay 2 motivos de fondo. El primero son los grandes intereses económicos que hay en la región, porque en la región hay petróleo y hay carbón, y las multinacionales están interesadas en esta riqueza. También la zona es una zona bananera, ganadera muy apta para la agricultura, geográficamente y es muy estratégica para la guerra, y últimamente se ha convertido también en cultivos de coca, donde todos los actores armados se benefician de esto. Entonces hay unos intereses muy grandes. También es una zona hídrica con una riqueza hídrica muy grande para la construcción de represas hidroeléctricas. Ustedes saben que hoy el agua es uno de los negocios mejores en el mundo para lo que tiene que ver con la energía y también para el embotellamiento de agua. Entonces hay intereses muy grandes. Y el otro problema es que el Estado colombiano nos ve como un pequeño foco social. Al haber una comunidad de 1.200 personas unidas, viviendo una vida comunitaria, una vida solidaria, que luchamos y resistimos en medio de todas las dificultades, pues es algo que todavía el Estado colombiano le preocupa, porque no ha podido acabar. Porque, como decía al inicio,
El paramilitarismo fue creado para exterminar cualquier foco social, cualquier organización, y nosotros todavía nos mantenemos. Entonces, resultamos siendo un estorbo para el Estado colombiano. Bueno, yo creo que España, pues de todas maneras, ha tenido una relación de inversión en Colombia con los gobiernos colombianos. La única presión que siente un Estado es más o menos las sanciones económicas. Si España realmente se pusiera a presionar al Estado colombiano, sancionara económicamente y no apoyara con armas y otras cooperaciones que se hacen directamente a las instituciones del Estado colombiano, yo creo que el Estado colombiano podría cambiar. Pero un Estado si no hay sanciones económicas es muy difícil. Y porque antes, al contrario, ahora con el Tratado de Libre Comercio se está dando un premio al Estado colombiano. Y que ha sido una discusión que hemos planteado en el Parlamento Europeo en Bruselas con varios diputados de los diferentes colores políticos, exigiendo cómo es entonces un Estado que viola los derechos humanos, porque se considera que hay unas pautas dentro de la Unión Europea para un tratado de libre comercio. Colombia, que tiene un crimen abiertamente conocido de graves violaciones a los derechos humanos, y se firma un tratado de libre comercio. Entonces ahí es donde uno encuentra la grande contradicción, y lo que se encuentra es que solo hay intereses económicos entre los estados y que los derechos y las libertades no existen, porque Colombia es el país donde estamos hablando de entre 4 y 5 millones de desplazados internos y emigrando en todos los países del mundo, y Europa recibe muchos de ellos, conoce claramente, pero Europa firma un tratado de libre comercio con Colombia. Entonces la pregunta que se les ha hecho es, bueno, ¿y cuántos son los muertos? ¿O a qué es que se le llama violación a los derechos humanos? Han sido preguntas que no ha habido respuesta. Claro, porque es que eso se contradice, es contradictorio, porque finalmente Colombia, y hoy se está haciendo un ejemplo en el mundo. Pareciera que la sociedad humana nos estamos degradando, porque cuando Colombia, que somos como el segundo país del mundo más criminal, va siendo ejemplo en el mundo, es porque la humanidad nos estamos degradando.